estudia a los tejidos. Muy bien, entonces vamos a tener clases de tejidos. Pero primero vamos a hablar sobre los tejidos animales, ¿ya? Entonces, en primer lugar tenemos los tejidos animales. Estos tejidos animales son cuatro variedades. Tenemos, por ejemplo, el tejido conectivo, ¿ya? El tejido conectivo, el tejido también epitelial, ¿ya? El epitelial, el tejido muscular y también tenemos el tejido nervioso. Son 4 variedades de tejido. Vamos a repasar, vamos a ver la comparación, sus clases, ¿no?, de estos tejidos. En primer lugar tenemos ya el tejido conectivo, ¿ya? El tejido conectivo. Entonces sus características básicas son 3, ¿no? Nos vamos a recordar, por ejemplo, que este tejido es vascular, ¿ya? Es vascular. ¿Qué significa, jóvenes, vascular? Que tiene vasos sanguíneos. En segundo lugar, también decimos que este tejido es inervado, ¿ya? Inervado porque tiene terminaciones nerviosas. También este tejido posee sustancia intercelular, ¿ya? Posee sustancia intercelular. A diferencia, ¿no?, de otro tejido, como por ejemplo del epitelial. Este tejido sí posee abundante sustancia intercelular. Estas 3 características serían, ¿no?, lo cual le va a diferenciar de los demás. Estas 3 características principales. Veamos cuáles son sus tipos, sus clases, las variedades de tejido conectivo, ¿ya? Una de las variedades tenemos el tejido conectivo, ¿no? Podríamos considerar así el tejido conectivo propiamente dicho, ¿ya? El tejido conectivo propiamente dicho. Bien, en este tejido encontramos 2 variedades. Tenemos el laxo y también tenemos el denso, ¿no? El laxo, el denso. Estamos recordando, estamos repasando. Entonces, el laxo es el más abundante, el denso el menos abundante. El laxo es el más flexible, el denso es, ¿no?, el más resistente. Entonces, la ubicación. Este laxo va a estar ubicado en las fibras nerviosas, ¿no? Fibras nerviosas, fibras musculares. Mientras que el denso vamos a encontrar en los ligamentos, ¿no? En los ligamentos también tenemos en los tendones. Tendones y ligamentos. ¿Cuál más? La aponeurosis, por ejemplo. La aponeurosis. Bien. Ligamentos. Esto tenemos, ¿no?, la unión de los huesos. No tendones, en cambio los músculos, los cuales van a adherir al músculo, al hueso. Aponeurosis, la membrana que envuelve a los músculos. Entonces, de este denso, recordando, hay uno regular y hay uno irregular. ¿Cuál es la diferencia? En que el regular tiene las fibras en una misma dirección, ¿no? Y el irregular, en cambio, en todas direcciones. De todas maneras, para soportar más, ya, digamos así, trabajos más duros, ¿no?, en el caso de la aponeurosis. Entonces, eso es una primera variedad, es un tejido conectivo propiamente dicho. En segundo lugar, tenemos el tejido adiposo, ¿no? El tejido adiposo. Este adiposo está constituido por células que son los adipocitos, ¿ya? Adipocitos. Estos adipocitos se encargan de almacenar y metabolizar grasas. Por ejemplo, en esta época de frío, el tejido adiposo nos sirve, ¿no?, aún más todavía porque la reserva energética nos va a brindar calor, ¿ya? Entonces, de este tejido, que sí es vascularizado, que también tiene terminaciones nerviosas, porque estas son las características generales de todo el tejido conectivo. Entonces, acá tenemos también 2 variedades. En primer lugar, tenemos una grasa amarilla. La grasa amarilla también le dicen, ¿no?, unilocular. Representemos a un adipocito, ¿ya? Representemos a un adipocito. Entonces, la grasa amarilla se caracteriza porque tiene adipocitos con núcleo excéntrico. Esto es el núcleo. ¿Por qué es excéntrico? Normalmente, si ustedes recuerdan, el núcleo siempre está al centro, ¿no? Generalmente. Pero aquí hay una excepción, porque se tiene una gota de grasa.
¿no? La gota de grasa la más grande. Y también se dice que es amarillo por todo lo que consumimos. Por ejemplo, aquí vamos a tener a los carotenoides. A los carotenoides disueltos. Los pigmentos naturales vegetales que vamos consumiendo. Entonces, este tipo de grasa nosotros tenemos. Donde ya está debajo de la piel, pero abunda, por ejemplo, en el abdomen. Ya tenemos en el abdomen, tenemos también en los glúteos, tenemos rodeando a órganos como el corazón, también fija órganos a un determinado lugar, ¿no? Como por ejemplo los riñones. Ya, esto es lo que nosotros tenemos. Es esencial, sí, también moldea el cuerpo, retiene o nos brinda calor. Por otro lado tenemos también la grasa, ya, la grasa parda. La grasa parda. Esta grasa parda es diferente. Representemos a un adipocito. Ya tenemos un adipocito. En este caso el núcleo sí es central. Ahí tenemos el núcleo y es central. Lo que aquí vamos a encontrar son muchas gotas de grasa. Ya, muchas gotas de grasa. ¿Ya? Por eso le dicen también multilocular. En este caso es unilocular, una sola gota de grasa. Entonces, ¿quiénes tienen este tipo de grasa? ¿No? Esto es característico de los animales hibernantes. ¿Ya? Animales hibernantes. Aquellos que viven en lugares fríos. Eso es lo característico. Nosotros también teníamos un poquito, ¿no? O tenemos, no siempre. ¿Dónde está en la cintura escapular? Pero no tiene función. Cuando éramos fetos, recién nacidos, sí. Pero como vamos consumiendo los alimentos, entonces ya se va a tornar amarillo. Y ese es el amarillo, el cual cumple funciones en nuestro organismo. Entonces, ¿qué pasaría si hay un exceso? Si hay un exceso, entonces sería dañino. A muchos órganos va a dañar. Por eso esto se considera de acuerdo a nuestro peso. Si nosotros, por ejemplo, ¿no? La talla y el peso, medimos 1,60, ¿cuánto tenemos que estar pesando más o menos? 60, 58. Entonces ahí vamos a ver que está bien la grasa, que está bien el tejido adiposo, la cantidad adecuada. Estas son las dos variedades. Estamos hablando en forma general, ¿no? Porque estamos haciendo el repaso. En tercer lugar, si recordamos, también tenemos al tejido cartilaginoso. ¿Ya? Al tejido cartilaginoso. Este tejido cartilaginoso es la única variedad de todo el colectivo considerado como no avascular. Es avascular. No tiene vasos sanguíneos. También es anervado. ¿Ya? Es anervado. ¿Qué significa? Que no tiene terminaciones nerviosas, no tiene vasos no sanguíneos. Eso sería la diferencia. Y la sustancia intercelular acá sí es abundante, hay bastante. ¿Ya? Este tejido, como todo tejido constituido por células, vamos a encontrar también, pero pocas células. Por ejemplo, están los condroblastos, los cuales van a originar a los condrocitos. Van a originar a los condrocitos. Los condrocitos son los que participan en el metabolismo, ¿no? De todo el tejido cartilaginoso. Es decir, van a mantener con vida, van a hacer todo ese proceso para que pueda funcionar bien este tejido. Tenemos sus variedades también. Hay un tejido cartilaginoso que es hialino. ¿Ya? Es el hialino. También tenemos otro que es el elástico. También, ¿no? Tenemos el fibroso. Son variedades de tejido cartilaginoso. Porque todo el tejido cartilaginoso, ¿no? Tiene también funciones. Por ejemplo, dice, ¿no? Permite el crecimiento de los huesos largos. También forma las articulaciones. Nosotros tenemos huesos, ¿ya? Los huesos, principalmente los móviles, las extremidades inferiores y las extremidades también, ¿no? Superiores. Entonces, hay una unión, no es una sola pieza. Entonces, ahí vamos a tener cartílagos. Por eso decimos que forma las articulaciones. Entonces, de estos tres, el más abundante es el hialino. Este se encuentra, por ejemplo, en el tabique nasal. En el tabique nasal también tenemos en las costillas. Tenemos en las costillas en el tabique nasal. En cambio, el elástico tenemos en pocos lugares. Uno de ellos sería el pabellón de las orejas.
el pabellón de las orejas. ¿Ya? ¿Qué más? Este fibroso es el más duro, más resistente. Tenemos en los meniscos, en los discos intervertebrales, etc. Estamos cogiendo lo más importante haciendo el repaso. Entonces, también se caracteriza, como decíamos, abundante sustancia intercelular. ¿Y de qué está constituida esta sustancia? Principalmente de fibras elásticas y colágenos. Principalmente, ¿no? ¿Qué más habrá? Claro, hay agua, hay también el sulfato de condroitina en mayor cantidad. Entonces, por eso también es esencial. El hialino, el elástico y el fibroso son variedades del tejido cartilaginoso. Paso, ahí tenemos en la pregunta 1 acerca de los trombocitos. Pero esos trombocitos son tema del tejido sanguíneo, si ustedes recuerdan. Entonces vamos a explicar los componentes, características y funciones de este tejido. Como sabemos, este tejido es el único que se encuentra en forma líquido. Por lo tanto, va a tener un pH. El pH que tiene el tejido sanguíneo es 7,4. Eso significa que es ligeramente básico, ¿ya? Con respecto al color, todos observamos, la sangre, el tejido sanguíneo. El color es rojo, El color es rojo. Y más aún, puede ser un rojo oscuro, ¿ya? Y también el rojo, ¿ya? El rojo brillante. Esto está relacionado también, no nos olvidemos, tejido sanguíneo con el sistema también circulatorio, pero sanguíneo. El rojo oscuro es el que está transportando CO2 y el rojo brillante es el oxígeno. Si recordamos un poquito, el rojo oscuro, ¿quién va a transportarlo? Serían las venas, o casi todas las venas, Y el que tiene oxígeno solamente las arterias. Entonces, eso es con respecto al color. Y con respecto a la función, tenemos la función de transporte. Esto en forma general. La función de transporte, porque el tejido sanguíneo va a transportar gases, nutrientes, desechos, hormonas, vitaminas, etc. Podríamos englobar la función así. ¿Qué más? También este tejido tiene sus componentes, ¿ya? Sus componentes. ¿Cuáles son los componentes? Acá tenemos la parte líquida que es el plasma. El plasma constituido en un 55% por agua, tenemos proteínas, glúcidos, etc. También están los elementos figurados. A eso es lo que queríamos llevar, Elementos figurados. Estos se encuentran en menor porcentaje, un 45%. ¿Dónde se forman? Si recordamos, a ver chicos, los elementos figurados de la sangre, ¿dónde se forman? En la médula ósea roja. ¿Y cómo se llama el proceso? Hematopoiesis, la hematopoiesis. ¿Cuáles son? En primer lugar, vamos a tener a los eritrocitos. Vamos a comparar las funciones con los respectivos gráficos. Eritrocitos o glóbulos rojos o también hematíes. Estos son anucleados. La cantidad que tenemos de eritrocitos más o menos es de 5 millones por milímetro cúbico de sangre. Más o menos eso es la cantidad. Estos eritrocitos tienen la forma de un disco bicóncavo así. Son pequeños, ya no tienen núcleo como estamos indicando. La cantidad que tenemos es claro, eso es a nivel del mar. Nosotros acá tendríamos un poquito más, quizás 6, quizás 6,5, ¿Por qué? A ver, ¿a qué se debe? ¿Por qué tenemos nosotros un poco más? Por la falta de oxígeno. Como falta oxígeno, entonces tenemos más glóbulos rojos o eritrocitos. Por lo tanto, los eritrocitos participan en el transporte, de gases, de oxígeno y también de CO2. Eso es la función. ¿Y por qué son rojos? Porque Porque tiene hemoglobina. ¿Y cuál es el elemento? Estamos repasando, ¿no? ¿Cuál es el elemento? El hierro. El hierro. Y tú sabes, si ahora lo relacionamos con lo que se está viviendo, por ejemplo, hay muchos niños con anemia. Y eso es porque hay problemas en la hemoglobina. Por la falta de hierro no están
no están formando hemoglobina. Entonces, muchos niños pues están padeciendo de anemia. Los eritrocitos, transporte de gases. En segundo lugar tenemos a los leucocitos. Los leucocitos son glóbulos blancos. Algunos consideran que son las células, las verdaderas células del tejido sanguíneo. Entonces, estos leucocitos son nucleados. Sí tienen núcleo. Y la cantidad, si queremos comparar, es de 5.000. 5.000 por milímetro cúbico de sangre, ¿no? Observamos, esa es la cantidad. ¿Qué más? Estos leucocitos, ¿no?, tienen diferentes, digamos, o hay diferentes clases. Por ejemplo, vamos a señalar a los granulocitos. A uno de ellos para poder recordar los demás, ¿no? Entonces voy a representar en forma esférica. Ya, esto es lo común, ¿no? En las diferentes, ya, evaluaciones, cuando es considerado justamente, ¿no?, el segundo examen, a veces nos vienen estos gráficos y no te tienes que olvidar. Tenemos a un granulocito. Este granulocito, ¿cómo se llama? A ver, ¿cuál sería? Dice, tiene un núcleo lobulado dividido en 3. Entonces, ¿cuál sería? Acá serían los neutrófilos. Los neutrófilos, ¿ya? ¿Y por qué granulocitos? Porque se van a teñir de todas maneras de un color determinado. En este caso va a ser pues de un rosado pálido. Y son los más abundantes. Son los que van a participar o van a constituir también, ¿no?, nuestra defensa y la primera línea, ¿no?, la primera línea de defensa. Los granulocitos. Un ejemplo de agranulocitos. Porque también es la otra clasificación. Entonces, acá vamos a graficar a los más pequeñitos, el núcleo bastante grande, y estos serían los linfocitos. ¿Qué hacen los linfocitos? Están relacionados con la inmunidad. Por ejemplo, tenemos los linfocitos T, los que participan en la inmunidad celular. Los B en la inmunidad corporal, y los NK son los encargados de eliminar, ¿no?, algunas sustancias cancerígenas, células cancerígenas, tumores también cancerígenos. Un ejemplo, ¿no?, de cada uno. Pero, ahora que recuerdo, también, ¿no?, grafico al granulocito más grande. Este se caracteriza porque tiene el núcleo, pero en forma de un riñón. Tiene un núcleo arriñonado, ¿ya? Estos son los monocitos. Y constituyen la segunda línea de defensa. La segunda línea de defensa del organismo. Entonces, granulocitos y también los granulocitos, los dos. Cada uno tiene su función. ¿En qué podemos concluir? En que los eritrocitos es el transporte de gases y los leucocitos la defensa del organismo, lo cual tiene que estar ahorita potenciado. ¿Cómo lo potenciamos? Con la alimentación. Con todas las enfermedades que se va presentando, es mejor alimentarse bien, formar bien a estos leucocitos, y así nos defendemos de la invasión de microorganismos. También tenemos, en tercer lugar, a las plaquetas. A lo que queríamos llegar, ¿ve? Plaquetas o trombocitos. Estas plaquetas sí, pues definitivamente son anucleadas. Las plaquetas o trombocitos. Vamos a representar a una plaqueta, justamente tiene, ¿no?, esta forma. No es el núcleo, sino es una estructura que se llama granulómero. Ya se caracteriza por tener el granulómero. También todo espacio, ¿no?, todo este espacio se llama el hialómero. ¿Ya? Esas plaquetas, ¿cuánto hay? Más o menos han calculado que de plaquetas hay más o menos desde 200.000 ya a 400.000 por milímetro cúbico de sangre. Más o menos eso es la cantidad. ¿Pero qué hacen? Acá tenemos ya transporte de gases, acá tenemos, ¿no?, la defensa. Entonces las plaquetas participan, ¿no?, en la coagulación sanguínea. Ya participan
en la coagulación. Coagulación sanguínea o también llamado hemostasia, ¿no? Hemostasia, coagulación sanguínea. Entonces, esta preguntita que tenemos acá en nuestro material, el cual estamos trabajando, se refiere a las plaquetas. Date cuenta, estamos haciendo un repaso de todo lo que es tejido sanguíneo, es parte del tejido conectivo que estábamos ya trabajando. Entonces dice, forman el tapón plaquetario. ¿Qué dices tú? Acá, sí, muy bien. Tienen dos propiedades, la adhesividad y la agregabilidad. ¿Ya? También. ¿Por qué? ¿Qué permite la adhesividad? Que se adhiera, se pueda pegar a los vasos lesionados. Y la agregabilidad, que puede no agruparse, juntarse y formar el tapón plaquetario. A eso se refiere. Transporte, dice, de gases en todo el organismo, no. ¿Quién hace eso? No, los glóbulos rojos, los eritrocitos. Se forma mediante la fragmentación de los megacariocitos, sí, ¿por qué? Porque todo va a estar pues en la médula ósea roja. Ya, todo va a estar en la médula ósea roja. Bien, entonces vamos a continuar. Ahí tenemos otra pregunta también, la número 2, dice, respecto a los vasos sanguíneos. Y acá está relacionado, ¿no? Relacionado a la sangre, les decía, con el sistema circulatorio sanguíneo. Entonces dice, tenemos capilares y venas. Podemos hacer, ¿no? Un grafiquito aquí, es el siguiente, para poder identificar. Tenemos aquí las arterias. Las arterias, como nacen en el corazón, van a ramificarse en todo el cuerpo y cada vez se van haciendo más delgadas. ¿Ya? Cada vez se van haciendo más delgadas. Mientras que las venas van a nacer en todo el cuerpo y van a llegar, ¿no? Van a llegar pues al corazón. Entonces vamos a hacer acá un ejemplo para poder identificar, ¿no? A esas, a los capilares y también a estas arterias. Entonces, la última parte de las arterias se llama metaarteriola. ¿Ya? Metaarteriola. Y el comienzo de las venas se llama vena. Se llama vena. Estas dos partes, estas dos porciones van a formar a los capilares. A los capilares. Y nosotros tenemos pues en todo el cuerpo, ¿no? Capilares. ¿Qué tipo de circulación tenemos? ¿Abierta o cerrada? Cerrada, ¿no? Entonces, muy bien, cerrada, tenemos doble y completa. Por lo tanto, tenemos capilares. Entonces ahí tienes, tú puedes observar, ¿ve? Las venas, las arterias y también los capilares. ¿Qué hacen los capilares? No sirven para transportar así grandes cantidades de sangre. Principalmente es para poder hacer el intercambio de sustancias. ¿Ya? El intercambio de sustancias. ¿Qué tipo de sustancias? Gases, desechos, también, ¿no? Nutrientes, etc. Para poder hacer el intercambio. Eso es la diferencia que vamos a tener entre ya los capilares, las venas y las arterias. En esta pregunta entonces tenemos, dice, los capilares están representados con la letra B y las venas. ¿Ya? ¿Las venas presentan válvulas en su origen? No. Estas venas en su origen no, solamente está en todo su recorrido. Luego dice, las venas se originan en los ventrículos, menos, ¿no? Las venas soportan altas presiones, tampoco. Los dos, cuando se quedan sin sangre, dice, no colapsan, no, porque los capilares no van a colapsar. Los que colapsan son las venas, ¿ya? Finalmente tenemos que los capilares permiten el intercambio, sí, ¿no? Y las venas pues llevan sangre ya desde todos los lugares del cuerpo al corazón. Entonces eso sería la respuesta. ¿Qué más? Sigamos. También tenemos acá a un grafiquito, ¿no? A ver si ustedes reconocen cuál sería. Ya. Esto puede estar, ¿no?, en el examen, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? Es un astrocito. ¿El otro nombre? ¿Cuál dice? Los pies chupadores. Muy bien. Entonces, identifica la neuroglea que representa la figura y la función que realiza, ¿ya? Entonces, forman la vaina de mielina en el sistema nervioso central. ¿Qué dirías tú? Falso. ¿Quién forma la vaina de mielina? A ver si recordamos, pero en el sistema nervioso central, los oligonucleotidos.
oligodendrocitos, los oligodendrocitos. ¿Fagocitan, dice, los restos de tejido nervioso degenerado? No, ¿eso quién hace? Las microglias. ¿Forman la vaina de mielina? No, acá tenemos en el sistema nervioso periférico, no. ¿Quién hace ese proceso? Las células de Schwann, muy bien. ¿Nutren a la neurona? Sí. Entonces, como ya hemos identificado, es una pregunta clásica de ¿no? los que participan pues en la comisión. Entonces, ¿nutren a la neurona? Sí. Buscamos entonces, serían los astrocitos y lo relacionamos con el número 4. Entonces, la respuesta sería la letra, ¿no? La letra D, ¿ya? Eso sería con respecto a los tejidos y ahí al sistema circulatorio. Vamos a pasar también ahora a la función de digestión, Vamos a poner en esta parte, no, acá vamos a trabajar, vamos a borrar ya acerca de las glándulas salivales. Entonces, eso incluye a un sistema digestivo, ¿ya? Al sistema digestivo humano, ¿ya? Al sistema digestivo humano. También, ¿no? Se trabaja el sistema digestivo en los animales. Las características, ¿no? Ahí vamos a encontrar preguntas para poder también terminar, ¿ya? El sistema digestivo humano. Tenemos un tubo digestivo, ¿ya? Tenemos el tubo digestivo, el cual empieza en la boca y termina a nivel del ano. Este tubo digestivo está constituido por las siguientes partes. Voy a ir indicando, en primer lugar, ¿ve? Tenemos a la boca, ¿ya? Entonces, ¿qué se va a realizar a nivel de la boca? ¿Qué estructuras hay? Primero, en la boca se va a formar el bolo alimenticio. Se forma el bolo alimenticio. Y esto es con la ayuda, ¿no? De la lengua, de los dientes y también de las glándulas salivales que van a enviar su producto, que es la saliva, a la boca. ¿Cuáles son esas glándulas, ya, salivales? Por ejemplo, tenemos, ¿no? Las glándulas, ¿no? Las más grandes, las mayores, tenemos a las parótidas. Las parótidas que van a producir un tipo de saliva. A ver, ¿cuál sería ese tipo? Serosa, mucosa, o los dos a lo mejor mixto. ¿Cuál dirías? Es serosa, netamente serosa. Luego tenemos también a las submaxilares. Estas submaxilares van a producir un tipo de saliva cero mucosa. ¿Cuál es su conducto? A ver, el conducto sería el cuarto. En cambio de las parótidas, el estéreo. Muy bien. También tenemos acá a las sublinguales. ¿Ya? Sublinguales. ¿Cuál es su conducto? A ver, de virus. ¿Qué tipo de saliva? Mucocerosa. Muy bien. Con todo eso, entonces, se forma el bolo alimenticio. Siendo así, tenemos la pregunta número 4. Dice, identifica de las siguientes glándulas salivales, ¿cuál produce la mayor cantidad de saliva? A ver, si nosotros inferimos, las parótidas no calculan que es un 20%, las submaxilares un 70% y las sublinguales más o menos un 5%, ¿ya? Pero no son pues porcentajes absolutos, puede variar, solo se tiene en cuenta así, ¿no? Una idea. Entonces, si el 5% pregunta, eso será con las glándulas salivales menores. Las mayores son estas y producen esa cantidad. Entonces dice, ¿cuál produce la mayor cantidad de saliva? Dice serosa, ya te está diciendo, porque tú ya estabas, ¿no? Sí, seguro, ¿no? Diciendo y pensando, ¿son maxilares? No, te dice serosa. ¿Cuál serían? Las parótidas. Entonces tenemos que concentrarnos y leer mejor, ¿ya? Sin apresurarnos, tomarnos el tiempo. Ustedes saben cuánto tiempo tiene cada preguntita. Entonces, tomarse el tiempo para poder leer bien, ¿ya? ¿Qué más? Dice 5, ¿no? Respecto a la faringe. Entonces podemos continuar acá. Si eso es, ¿no? La boca, se forma el bolo alimenticio, entonces sigue la otra estructura que es la faringe, ¿ya? La faringe. Entonces, de la faringe siempre resalta lo siguiente, ¿no? Que es una estructura mixta. Es una estructura mixta y
¿por qué no? Porque sirve para poder hacer a ver chicos, la respiración, muy bien. Participa en la respiración y también la digestión. Digestión, ¿no? Respiración, listo. Pero ¿qué sucede con el bolo alimenticio en la faringe? ¿Se transforma de repente al quimo o algo? No, solamente es un pasaje, es decir, transporta el bolo alimenticio, ¿ya? Transporta el bolo alimenticio, nada más. ¿Hacia dónde? Hacia el esófago, ¿ya? La otra estructura, entonces, vamos ya a indicar, tenemos el esófago, ¿ya? Tenemos el esófago. Vamos a recordar entonces también las funciones. Pero acá nos dice, respecto a la faringe, ¿cuál no es función? ¿Realiza la devolución? Sí. ¿El transporte? Muy bien. ¿Participa en la respiración y digestión? Sí. ¿Evita el reflujo gástrico? No hemos considerado porque no va a ser. ¿Comunica la boca con el esófago? Sí, forma parte del tubo digestivo. Entonces, una vez formado el bolo alimenticio en la faringe, pasa al esófago. Y el esófago está considerado aquella estructura que evita el reflujo gástrico, ¿no? El reflujo gástrico. ¿Qué entendemos como reflujo gástrico? A ver chicos, ¿qué diríamos? Que es no devolver los alimentos, no los vamos a devolver, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque el esófago tiene un esfínter, pasa el bolo alimenticio hasta el estómago y luego tú no lo devuelves. Solo hay casos cuando ya pues la persona de repente está mal, tiene alguna infección o algo. O de repente también que no puede ser bulímica, que come y luego lo devuelve, ¿ya? Después del esófago tenemos al estómago, ¿ya? Tenemos el estómago. Continuamos entonces con nuestra flechita. ¿Qué hace el estómago, jóvenes? En todo, ¿no? O sea, ¿cuál es la función de todo el tubo digestivo? Muy bien. Primero, ¿no? Hacer la secreción del jugo gástrico, ¿no? No nos olvidemos del jugo gástrico cuyo pH pues es ácido. ¿Por qué es ácido? ¿Porque qué sustancia le va a dar este carácter? El ácido clorhídrico, ¿Qué más? Y forma el quimo. ¿Ya? Va a formar el quimo. Se da la quimificación. Después también va a participar acá, después del estómago, está presente el intestino delgado. ¿Ya? El intestino delgado, con sus 3 porciones. Por ejemplo, ¿no? El duodeno. ¿Qué se hace en el duodeno? Ahí se va a hacer el quimo. Entonces, el intestino delgado forma el quimo. ¿Ya? ¿Qué más hace? La secreción también del jugo intestinal. Y finalmente la absorción. Va a ser la absorción. La mayor cantidad de absorción, el mayor porcentaje. Si el estómago absorbe agua, un poco de sales, ¿no? Electrolitos, medicinas, alcohol en un 10%. Lo demás lo hace el intestino delgado, un 90%, ¿ya? Y después siempre hay sustancias que no van a ser metabolizadas. Entonces eso se va a trasladar al intestino, ¿ya? Al intestino grueso para poderlo expulsarlo al exterior en forma de heces. Entonces acá, ¿no? Su función será pues formar heces. También no te olvides, ¿qué vitamina se forma en el intestino grueso? La vitamina K, ¿no? También la vitamina K. Y mediante sus estructuras que son el ciego, también tenemos el colon y el recto, ¿no? Entonces mediante el recto se va a almacenar esas heces, se forma el bolo fecal y todo al exterior. Ese proceso lo hacemos todos los días, sí, pues no, todos los días. Tenemos que evacuar 3 veces al día. Eso es nuestro tubo digestivo, ¿ya? Continuando entonces acá, también tenemos relacionado al estómago. Pero antes, también en esta parte se habla de las vitaminas, ¿no? Entonces, nos indica que las vitaminas liposolubles se almacenan la mayoría en el hígado. ¿Qué dices? Sí. ¿Cuáles son las liposolubles? La vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Muy bien.
¿Pertenece a este grupo el complejo B? Acabamos de indicar que no. La vitamina D es un esteroide, dice. Es un esteroide, si recuerdas tú, proviene a partir del colesterol, ¿no? Del colesterol. Bien, la vitamina K se encuentra en la alfalfa, sí, en las espinacas, etc. ¿Ya? Tenemos siguiente pregunta, al estómago. Ahora sí estábamos hablando del estómago. ¿Qué dice? ¿Almacena temporalmente los alimentos? Sí. Realiza la quilificación. Fíjate acá dice quimo, pero no, en el intestino delgado kilo, entonces falso. ¿Te das cuenta entonces que es diferente? El quimo es una pasta, dice algo blanquecino, todavía un poco grande. En cambio el kilo es ya mucho más pequeño para ser absorbible y todo pase pues a la sangre, ¿ya? Entonces no. ¿Inicia la digestión? Sí, porque en el jugo gástrico tenemos la pepsina. Y es una enzima que va a iniciar la digestión, la descomposición de las proteínas. Sintetiza el jugo gástrico, el cual contiene, dice, el bicarbonato. No, hemos indicado que es el ácido clorhídrico, ¿ya? Sigamos con las vitaminas, ¿ya? Dice filoquinona, calciferol, tiamina, folacina. ¿Con qué otro nombre le conocen a la folacina? ¿Ya? ¿Cómo le conocemos nosotros? El ácido fólico, la vitamina B9. Ahí nos dice anemia megaloblástica. ¿Tú sabes qué anemia qué es? Muerte de las células sanguíneas, pero no de todas, ¿no? No de todas, ya habíamos estado ¿no? aclarando. Entonces, ¿de qué células? Solamente de los eritrocitos. Bueno, si son células, no son células siempre, no está en esa discusión. Pero al formarse sí lo son y luego pasan a la sangre y ya pierden su nombre. Bueno, y elementos fólicos, por eso han optado en considerarlo así. Entonces, la anemia es muerte de glóbulos rojos. Cuando dice megaloblástica, ¿a qué se refiere? ¿No? Que van a morir, pero porque se deforman, se van a deformar. ¿Recuerdas? Acá voy a considerar. Los eritrocitos tienen esta forma, ¿ya? Pero por X motivos podríamos decir no consumo de alimentos o algo, estos eritrocitos se pueden deformar, ¿ve? Se van a deformar así y cuando están así ya no pueden conducir bien o transportar los gases, entonces va a causar la anemia megaloblástica, la deformidad, ¿ya? Beriberi, ¿qué cosa es? Afecciones al corazón y eso se consigue por la deficiencia de tiamina. El raquitismo del calciferol, ¿no? La hemorragia de la filoquinona. Muy bien. Entonces, ahí tenemos también nuestra respuesta. ¿Qué más? Hay una preguntita acerca de los capilares y aprovechamos ¿no? el grafiquito que tenemos sobre los capilares. ¿Qué nos dice? La túnica media es la más desarrollada. No, ¿por qué? Porque los capilares no tienen túnicas. Quienes tienen túnicas son las arterias y las venas. ¿Soportan altas presiones? Tampoco. Nadie conoce una presión en los capilares, solamente está en las arterias. Cuando no contienen sangre, dice, no colapsan. No colapsan, no van a colapsar ni nada. ¿Por qué? Porque su función es intercambio de sustancias. Van a transportar, sí, pero muy poquito, ¿ya? Entonces, en este caso dice, ¿el flujo de sangre es lento y continuo? Sí. Ya es, y su dilatación anormal se denomina varices, no. ¿Quién genera varices? No, eso se va a generar en las venas. Bien, entonces estamos aprovechando esa pregunta. Vamos a continuar. Tenemos aquí acerca del corazón, ¿no? Acerca del corazón. Pero recordemos, ¿ya? Haciendo la siguiente, ¿no? Representación. ¿Ya? Hablemos del corazón y también aprovechemos las clases de circulación que vamos a tener, ¿ya? Entonces, nosotros, los humanos, para entender mejor acerca del corazón, lo dividimos ¿no? en dos. Tenemos un corazón derecho y el corazón izquierdo. Teniendo en cuenta que el corazón ocupa la parte ventral, no la parte ventral. Entonces, la extremidad superior derecha cabe, también tenemos izquierda. Entonces, siendo así, guiándonos, se va a dividir en dos. Entonces, nuestro corazón tiene internamente ¿no? 4 cavidades. ¿Ya? Vamos a tener 2 aurículas y 2 ventrículos. Esto está totalmente separado, totalmente separado.
¿ya? No hay comunicación entre aurículas, ni entre ventrículos, solamente aurícula y ventrículo del mismo lado. Entonces, por ejemplo, si este es el corazón derecho, voy a indicar, ¿no?, la aurícula derecha, ventrículo derecho. Acá será aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Tenemos entonces 4 cavidades, ¿ya? Las aurículas son superiores, ventrículos inferiores. Aurículas tienen paredes delgadas y ventrículos paredes gruesas. A las aurículas llega sangre y de los ventrículos sale sangre. Entonces, no hay comunicación entre aurículas, pero sí les decía, entre aurícula y ventrículo del mismo lado. Son preguntas clásicas que a veces hacen, ¿no? Nos dicen, ¿cuál es ya la válvula que comunica aurícula derecha y ventrículo derecho? Entonces aquí vamos a tener tricúspide, ¿no? Vamos a tener tricúspide. Y por el lado izquierdo tenemos bicúspide o mitral. Bicúspide o mitral, ¿ya? Tenemos en total en el corazón 6 válvulas, ¿no? Entonces vamos a trabajar primero las 2. Hay comunicación. ¿Por qué, jóvenes? Porque a nivel del corazón derecho vamos a tener sangre venosa, ¿ya? Sangre con CO2, eso voy a indicar. Mientras que en el corazón izquierdo tenemos sangre con oxígeno, sangre con oxígeno. Y justamente estoy representando con los colores que son representativos, ¿ya? ¿Qué más? A nivel del aurícula, ¿no?, o del ventrículo derecho acá, también donde está naciendo la arteria pulmonar está la sigmoidea, la válvula, ¿no?, sigmoidea también pulmonar, sigmoidea pulmonar. Y acá, por el lado izquierdo, está la sigmoidea aórtica, ¿ya? Aórtica. Vamos a explicar también entonces ya el proceso de la circulación menor y la circulación mayor. Recordando, tenemos también en la desembocadura de la vena coronaria la válvula de Tebecio, ¿no? Y en la desembocadura de la vena cava inferior la de Eustaquio. O sea, en nuestro corazón tenemos ¿cuántas válvulas? 6. ¿Y qué es una válvula? Una especie de compuerta, es decir, se abre, pasa, ¿no?, la sangre y luego se cierra. ¿Para qué? Para que la circulación no sea retrógrada, no sea de retroceso, ¿ya? ¿Cómo va a funcionar entonces aquí? La sangre del ventrículo derecho va a ser impulsada, porque esa es la función del corazón, impulsar, ¿ya? Y esta sangre se va a ir a los pulmones para poder realizar el intercambio, la hematosis, porque está relacionado. Se ha trabajado también la aspiración y ya sabemos a qué nivel se va a realizar. Ese intercambio, a ver, chicos, que se hace en los pulmones, ¿es externo o es interno? ¿Qué dices? Es externo, porque todavía no llega a las células, ¿ya? ¿Y quién va a sacar sangre del ventrículo derecho? Aquí vamos a tener a la arteria pulmonar, la arteria pulmonar, ¿ya? Saca sangre con CO2, lo lleva a los pulmones, ahí se hace hematosis, se oxigena y la sangre va a retornar a la aurícula izquierda. Ese retorno lo hace mediante las venas pulmonares, mediante las venas pulmonares, ¿ya? Una sangre con oxígeno. Entonces, como el recorrido es pequeño, sale del corazón y se va a los, ¿no?, pulmones, retorna al corazón, se dice que es una circulación menor, circulación pulmonar o también llamado menor, ¿ya? Muy bien. Ya la sangre con oxígeno está en la aurícula izquierda. Se abre bicúspide y pasa la sangre al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo va a impulsar, ¿no? Impulsa y se va pues a todo el cuerpo, ¿ya? Y eso es mediante la arteria aorta, la gran arteria aorta. Se va a ir entonces a la cabeza, al cuello, a los brazos, a los riñones, al muslo, a la pierna, al pie, etc. ¿Ya? Entonces, y las venas se encargarán de recoger sangre con CO2. ¿Ya? En este caso, jóvenes, se estaría dando también el intercambio, ¿no?, de gases, pero
interno. Si tú te das cuenta, va a llegar a las células. Eso no, también se estaba explicando. Por ejemplo, tenemos una célula, ¿ya?, de un determinado órgano del cuerpo. Por ejemplo, puede ser, ¿no?, ya, de los huesos, etc. Entonces, aquí están llegando las arterias, que se van a ramificar al final, serán capilares, que están trayendo oxígeno. ¿Y qué van a recoger los capilares? También el CO2. Entonces, esto será un intercambio interno, ¿sí o no? Se está dando el intercambio interno. Entonces, de aquí ya se van a formar, pues, las venas y van a ir hacia el corazón y van a desembocar en la aurícula derecha. ¿Qué venas? No, las venas cavas. Las venas cavas superior e inferior. Entonces el recorrido es pues más amplio, ¿ve? Y entonces se dice que la circulación es mayor. Circulación mayor o sistémica. Ya estamos entonces recordando todos los que participan en una circulación mayor, una circulación menor. ¿Ya? Veamos, tenemos aquí nuestras preguntas. La número 10 dice: identifica cuál es la válvula que se localiza en el orificio auriculoventricular derecho. Entonces ahí podemos ya identificar tricúspide. Muy bien, tricúspide. ¿Qué más? Identifica qué animal presenta circulación cerrada, simple, completa. Dice. Cerrada, simple, completa. Dice, jóvenes, ¿el grillo? No. ¿Qué tipo de circulación tiene el grillo? Abierta. La paloma, cerrada, doble, completa. El lobo de mar, también cerrada, doble, completa. La rana, cerrada, doble, incompleta. Y en este caso sería entonces la trucha. ¿Por qué se dice circulación simple? Porque la sangre pasa una sola vez por el corazón. Muy bien. ¿Y por qué se dice no doble? Dos veces. ¿Por qué incompleta y por qué completa? Incompleta, mezcla de sangres, ¿no? Y tú sabes que eso es pregunta, ¿no?, clara, ¿ya? No tanto de repente así escrito, sino con gráfico. Van a hacer una imagen, ponen una imagen y te dicen qué tipo de circulación, ¿ya? Entonces, los reptiles tienen circulación todos, aunque sea también, ¿no?, el cocodrilo es circulación, ya, cerrada, doble, incompleta, ya, cerrada, doble, incompleta. Muy bien, entonces eso también no te olvides. Los peces tienen un corazón, ¿con cuántas cavidades? Con solamente dos. Ahí la sangre sale y ya no regresa, por si acaso, una sola vez por el corazón, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos ahí las características de las arterias, ¿no? Hemos representado aquí todo lo que observamos de rojo son las arterias. ¿Qué dicen? Salen de los ventrículos del corazón, fíjate, ¿ve? Sí, la arteria aorta y la arteria pulmonar están saliendo del corazón. Ya eso nos interesa, sacar. Llevan sangre a los tejidos, claro, están llevando sangre a los tejidos. Cuando no contienen sangre, colapsan, no. Las arterias no colapsan, solamente las venas. ¿Poseen válvulas en su origen? Sí. Fíjate, aquí tenemos la sigmoidea aórtica y la sigmoidea pulmonar. ¿Ya? Muy bien. ¿Te estás dando cuenta entonces, no, en este tema? ¿Ya? ¿Qué más? La capa funcional del corazón. ¿Ya? Nuestro corazón tiene tres capas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el endocardio, el miocardio y el epicardio. ¿Cuál es la capa que va a ser sístole, diástole, sístole, diástole? A ver, chicos, y está relacionado pues con un determinado ya tejido, ¿no? Que es el tejido muscular. ¿Ya? A ver, ¿cómo se llama? Sería el miocardio, ¿no? El miocardio. Hace que el corazón funcione, ¿no? Y no se canse. Ese funcionamiento es rápido, es rítmico y no se cansa. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? También tenemos algunas preguntas sobre la respiración. Entonces también vamos a considerar de la siguiente manera. Tenemos el sistema, ¿ya? El sistema respiratorio, ¿ya? El sistema respiratorio humano. El sistema respiratorio humano, para poder explicar los procesos más importantes. Este sistema lo vamos a dividir, ¿no?, en dos. En primer lugar, tenemos acá a las vías, ¿ya? Las vías respiratorias, ¿ya? Las vías respiratorias.
¿Qué tipo de epitelio encontramos? A ver, jóvenes, en las vías, recordando muy bien, el pseudoestratificado pero ciliado, el pseudoestratificado ciliado. Eso significa ya que tiene una sola capa de células de diferente tamaño y los cilios es para poder filtrar. Por eso se dice, ¿qué hacen las vías? Filtran el aire inspirado, calientan, humedecen. No, claro, vamos a especificar quién es el que participa, ¿no?, en ese calentamiento, ¿ya? En entibiar pues el aire que estamos respirando. Por ejemplo, ahora el ambiente es frío, ¿ya? Si así el aire ingresara a los pulmones, estos colapsan, se pueden enfermar. Por esa razón tenemos las vías. Entonces, las vías empiezan en las fosas nasales, ¿ya? Tenemos las fosas nasales. Después, el aire ya inspirado va a pasar, ¿no?, a la faringe, ¿ve? Fíjense, nuevamente está la faringe. Luego tendremos a la laringe, ¿ya? Y después, ya también esto va a formar, ¿no?, a la tráquea, continúa la tráquea, luego tenemos a los bronquios. Bueno, y los últimos que son los bronquiolos, ¿ya? Los bronquiolos. Entonces, estas son las vías. Cada uno tiene su función y lo voy a indicar. Para empezar, entonces, la semejanza que encontramos acá es que tienen epitelio pseudoestratificado. ¿Qué hacen las fosas nasales? Estos no filtran, ¿ya? Filtran, calientan, ¿no? Y humedecen el aire inspirado. ¿Ya? Y humedecen el aire inspirado, las fosas nasales. ¿Ya? ¿Qué más hacen? Perciben los olores. Los chicos, ¿cuántos olores podemos percibir? ¿Cuántos? Muchos, ¿no? Muchos olores. Porque nosotros tenemos en las fosas nasales unas estructuras especiales, una capa especial llamada pituitaria, ¿no? La pituitaria roja y la pituitaria amarilla. La roja produce moco y la amarilla es la que percibe los olores. Entonces, las enfermedades que se dan en esta época no son las que van a atacar acá a las vías no respiratorias. Normalmente las enfermedades eran, por ejemplo, un resfrío, una gripe, una neumonía. Pero ya saben ustedes, ¿no?, la nueva enfermedad. ¿Cuál es? El Barré. Ya, el Guillain dice Barré. Entonces, eso también lo están indicando, o de repente un virus parece que ya es un enterovirus, algo así, ¿no?, que están estudiándolo para poder atacar. Y justamente por el cambio, por el frío, porque tú te has resfriado, has tenido una gripe y todo eso. Entonces, estas vías toditas producen moco, algo especial. No te olvides que el epitelio pseudoestratificado tiene células caliciformes. ¿Qué hacen las células caliciformes? Producen moco, y en todo esto se va a producir moco. ¿Ya? Lo normal, cuando ingresa un virus del resfrío, de la gripe, lo va a alterar, ¿no?, y va a hacer que esta capa mucosa produzca mayor cantidad y por eso todo se congestiona. ¿Ya? Entonces, eso debe estar limpio. Eso hacen las fosas nasales. Luego tenemos a la faringe, que es estructura mixta, pero cuya función también es filtrar. ¿Ya? Filtra también el aire inspirado. Filtra el aire inspirado. ¿Ya? Luego el aire ingresa a la laringe. Entonces la laringe también va a filtrar, pero acá vamos a reconocer que la laringe es conocido como el órgano de la fonación. ¿Ya? Órgano de la fonación. ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué le dicen el órgano de la fonación? ¿Ya? Porque ahí están las cuerdas vocales, las verdaderas y las falsas. Las verdaderas son las que participan, ¿no?, en la fonación. Las falsas son complementarias. ¿Ya? ¿Qué más? La laringe tiene cartílagos. ¿Qué dices? Sí, ¿no? ¿Cuántos cartílagos hay? 9 cartílagos. 9. No creo que nos pregunten la cantidad. Lo que sí podrían preguntar si es una estructura cartilaginosa o no. ¿Lo es la faringe? ¿Es cartilaginosa? No, no es cartilaginosa, no tiene. La laringe sí, la faringe no. ¿Ya? A veces estamos un poco, ¿no?, nerviosos. Por eso decíamos, chicos, tienen que controlar sus nervios. Ese día tú te vas a levantar así como hoy día te has levantado tempranito, vas a ir y tranquilamente relajado vas a llegar a tu salón.
Si tú llegas tarde a las justas, ya te pones nervioso. Y en el examen va a estar laringe y faringe, supongamos. ¿Ya? Y entonces tú con los nervios, ahí estaba, ¿no? Estaba faringe, pero tú has visto como laringe. Porque también los nervios, ¿no? A veces nos juegan una mala pasada, chicos. Pues tenemos que estar relajaditos, ¿ya? Para eso el día viernes te vas a relajar y ya no vas a estudiar. Tú ya sabes. No voy a estudiar el viernes todos los cursos, ¿por qué? No, ya no. Entonces, hoy día, mañana, hasta el día jueves, sí fuerte. El día viernes tú vienes a tus clases normal, ¿no? Y después, en la tardecita, te relajas. ¿Cómo es la forma de relajarnos, chicos? Porque también estamos siendo tensos. A ver, ¿cuál sería? Ese día puedes hacer un poco de deporte. De lo contrario, si pudieras bailar, pues invéntate una fiesta, pero en casa, sin licor, ¿ya? Entonces tú vas a bailar ahí, ¿no? Luego conversa bastante, están en tu casa tus hermanos, están tus padres, conversa bastante, relájate, cánsate físicamente y vas a dormir. Y el día sábado a las 6 o antes estás despierto, te haces el aseo normal, tomas el desayuno, tú conoces a tu tubo digestivo, a tu sistema digestivo, qué te recibe y qué no, para que no te pongas nervioso. Después vas temprano, ¿no? Y vas temprano y llegas más jóvenes a la universidad, das tu examen muy bien, relajado, te vas a acordar de todo lo que se ha trabajado, son muchos temas, pero igual te vas a recordar como lo estás haciendo ahora, ¿ya? Entonces, ve, fíjate, faringe o laringe, el órgano de la fonación. Luego tenemos la tráquea. Entonces, en la tráquea, ¿qué resalta? También va a filtrar el aire, pero la tráquea está constituido por 16 a 20 anillos cartilaginosos, ¿ya? Anillos cartilaginosos incompletos, ¿ya? Los anillos cartilaginosos incompletos, eso es lo que va a resaltar, ¿ya? ¿Qué hacen? Filtran, y todo el aire filtrado pasa a los bronquios, que son dos, ¿ya? Los bronquios son dos, derecho e izquierdo, ¿ya? Los bronquios van a ingresar a los pulmones gracias al hilio pulmonar. Entonces los bronquios ya son los extrapulmonares, ya, los extrapulmonares. Los extrapulmonares, y los que ya están ingresando tenemos a los intrapulmonares, ya, los intrapulmonares, los cuales se ramifican, ¿no? Y van a terminar formando los bronquios lobares y también los bronquios segmentarios, no te olvides. Y lo más pequeñito ya son los bronquiolos. ¿Y cuál es la característica? Que no tiene cartílago. Los bronquiolos en la última parte de las vías, pero no van a tener ya los cartílagos, ¿ya? Estas son las vías. Nos dice acá, a ver, acerca de las vías. Dice, identifica cuál es el cartílago par de la laringe. Tú sabes que la laringe tiene los 9 cartílagos, ¿ya? Entonces, si nosotros buscamos es más fácil, ¿no? Tiroides, ¿sabes qué es? Impar, epiglotis impar. Carina no es. Entonces, carina es de la tráquea. Muy bien, continúo. Serían los cuneiformes, son pares. Porque cricoides también es impar. Ya, sigamos. Respecto a la fisiología respiratoria, ya, nos dice que la hemoglobina transporta el CO2 y el oxígeno. ¿Qué dices? Hemos hablado bastante, está relacionado. Muy bien. El volumen de aire corriente es de 500. ¿Qué dice? Sí, cuando yo incorporo, ¿no? Hago la inspiración, es 500. 500. Pero siempre hay, pues chicos, algo que indicar. Que los 500 no ingresan a los pulmones. Siempre se va a quedar en las vías respiratorias. Se va a quedar, ¿cuánto? Más o menos dicen 150. ¿Ya? También al salir tendrían que salir los 500. Eso nos conviene, ¿no? Pero bueno, pues no. Por eso, donde estemos en un lugar descontaminado, con bastantes pues, vegetales, ¿qué tendríamos que hacer? Respirar profundamente, ¿no? O sea, respirar. Eso implica, inspiramos, luego expiramos, ¿ya? Entonces, esto sí. ¿La hematosis se realiza en los alvéolos? Sí, hemos indicado acá. Exactamente, ¿no? Cuando la sangre con CO2 va a los pulmones, ahí encuentra a los lobulillos. Los lobulillos que contienen los alvéolos, ¿ya? Los alvéolos que están en el saco alveolar, el conducto alveolar y también en el bronquiolo respiratorio. Claro, hay más ahí en el saco, ¿ya?
Bien, ¿qué más? ¿El músculo principal es el diafragma? Sí, es el diafragma. ¿Ya? Muy bien. Y justamente acá en la otra pregunta dice, ¿cuál no corresponde a la inspiración? Entonces, chicos, ¿todos sabemos inspirar? Sí, no todos inspiramos. Dice, el músculo diafragma se contrae y desciende. A ver, ¿desciende, baja? Sí. Disminuye la presión intrapulmonar. Ya, tiene que disminuir, porque si no disminuye, entonces esto es el, no, 760. 760 no va a ingresar. Tiene que disminuir en 1 o en 2. Por eso se dice 759 o 58. ¿Ya? La caja torácica se expande. A ver. Sí se expande, ¿no? Tú estás comprobando, no te estamos indicando así, contando algo, no, estás comprobando. Muy bien, sigamos. Dice, el músculo diafragma se relaja y asciende, ¿no? En este caso, a ver, asciende. ¿Qué es ascender? Es subir. Entonces, cuando yo inspiro, no. Entonces, eso sería lo incorrecto. Y es un proceso activo porque depende de la contracción de los músculos esqueléticos, sí. Para la comisión, para los que están integrando, ¿no? Todo el equipo de elaboradores de pregunta nos dice que la inspiración es activa, nada más. En cambio, la expiración es pasivo, no te olvides. No te olvides. Ahí nomás, ¿no? Porque si no nos vamos a enredar y no vamos a saber. ¿Ya? Bien, ¿qué más? También tenemos ahí con respecto a los riñones. Vamos a continuar entonces acá en esta parte para poderles explicar, ¿ya? Fíjate ahí, ¿no? Ahí tenemos a los riñones, al sistema urinario, ¿ya? Entonces, voy a colocar aquí el sistema urinario, ¿ves? El sistema urinario, pero humano. El sistema urinario humano. De todas maneras, ¿no? Somos del área 1 y a veces tienen que priorizar o lo hacen para poder hacer las preguntas. Entonces, este sistema urinario está constituido por los riñones. Ya tenemos a los riñones. Muy bien. Nuestros riñones son 2 ubicados en la región retroperitoneal, ¿no? Atrás. ¿Ya? ¿Y cómo se llama el tejido que fija los riñones en ese lugar, chicos? ¿Cómo se llama el tejido? El adiposo. El tejido adiposo. Entonces, los riñones son 2, ¿ya? Y tienen como unidades a los nefrones, ¿ya? Presentan como unidad, ¿ya? Como unidad anátomo-funcional, ¿ya? La unidad anátomo-funcional. Entonces, aquí a los nefrones, ¿ya? A los nefrones. Más o menos, entonces, si nuestro corazón, por ejemplo, pesa de 250 a 300 gramos, ¿los riñones cuánto pesan, chicos? Para tener una idea, una comparación, ¿ya? Solamente 170, los 150, 170. ¿Y los pulmones? Unos 600 gramos, uno de ellos y 500. Entre los dos, 1100. Solo que en nosotros es un poquito más grande. ¿Por qué? Porque como no hay tanto oxígeno, entonces se esfuerza un poco más. Los riñones son pequeños, de todas maneras, ¿no? Entonces tienen un color rojo, ¿no? Rojo pues oscuro, están en la parte retroperitoneal. Para que te puedas dar cuenta, más o menos a la altura de la vértebra dorsal, 12, ¿no? Hasta la vértebra lumbar, ya 2 o 3. ¿Por qué? Porque el riñón derecho está un poquito más abajo. ¿Y por qué, chicos? ¿Por qué un poquito más abajo? Debido a la presencia, ¿no? Del hígado en la parte ventral. ¿Ya? Bien, ¿qué hacen los nefrones? Porque se calcula que hay más o menos, ¿no? 1.200.000, 300.000 nefrones en cada riñón. En cada riñón. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen los nefrones? ¿Cuáles son las partes? Eso vamos a indicar. Fíjense entonces, represento a un nefrón. ¿Ya? Vamos a representar a un nefrón. Listo. ¿Ya? Y sus partes. ¿Ya? ¿Pero qué hacen? A ver, chicos, ¿cuál es su función de los nefrones? Es filtrar, ¿no? Filtrar sangre y formar la orina. Entonces acá voy a indicar sus partes. ¿Ya? Y también las funciones. Ya nosotros hemos hablado con paciencia, no hemos ampliado pues el tema, pero ahora vamos a hablar solamente de las funciones, ¿ya?
Y aquí van a estar, ¿no?, el glomérulo. ¿Ya? El glomérulo, tenemos toda la cápsula de Bowman. ¿Ya? Bien, empezamos entonces, ¿no?, señalando las partes que tiene un nefrón. Toda esta estructura, todo esto es, en primer lugar, el corpúsculo renal. ¿Ya? El corpúsculo renal. O también le dicen el corpúsculo de Malpighi, también le dicen así. ¿Ya? Aquella estructura que está constituida por acá. Esto es el glomérulo. Es el glomérulo. Y tenemos aquí la cápsula de Bowman. Ya tenemos la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman y el glomérulo. Bien, los dos constituyen ya el corpúsculo de Malpighi o el corpúsculo renal. ¿Dónde se hace el proceso de la filtración? Ahí se va a hacer la filtración. Entonces, la sangre viene a través de la arteria renal y pasa al glomérulo. Como el glomérulo está formado por un ovillo de capilares fenestrados, tiene huequitos, se va a filtrar, ¿no?, la sangre. ¿Ya? La filtración de la sangre se da, que empieza en el glomérulo y termina con la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman, donde vamos a encontrar a los porocitos, que tienen pedicelos que permiten la filtración. Y miren, ¿no?, es increíble que nuestros nefrones filtren, ¿ya?, 180 litros por día. Por día. 160, 180. Por minuto, 125 mililitros. Imagínense todo lo que filtra. Y al filtrar acá va a pasar agua, ¿no? Pasan también ya la glucosa, los aminoácidos. Lo que no va a pasar son los glóbulos rojos, blancos y las plaquetas, las proteínas. No va a pasar. Porque esos capilares fenestrados es exacto para otras sustancias y no para los glóbulos rojos, blancos o plaquetas. ¿Ya? Una vez que se haya filtrado, todo va a pasar acá a esta segunda parte del nefrón que se llama tubo contorneado proximal. Entonces, ¿ahí qué proceso se va a dar? La reabsorción. Ahí se va a recuperar el 65%. El 65%. Después sigue pasando y tenemos en tercer lugar el asa de Henle. Ya tenemos el asa de Henle, ¿no?, el cual se caracteriza por tener dos ramas. Esta rama, ¿no?, es descendente y la rama ascendente. Entonces ahí también se va a recuperar, pero solamente el 15% de agua, de sales, de urea, ¿no?, principalmente. Porque si ha pasado glucosa, el tubo contorneo proximal ya no recuperó el 100%. También aminoácidos. También agua, pero no es un 100%, sino será 80, 85%. ¿Ya? ¿Qué más? Después tenemos acá la otra estructura, en cuarto lugar, que será el tubo contorneado ya distal. Y ahí vamos a recuperar el 10%. Date cuenta. Estas son las partes ya que tiene, ¿no?, un nefrón. De estos tenemos pues esa cantidad. ¿Ya? Claro, ¿no? Eso está en la información que han ubicado y han determinado esa cantidad. Por acá vamos a tener a otras estructuras. Ya tenemos a otras estructuras que forman parte, pero ya del riñón. Ya, del riñón. Por ejemplo, acá tenemos también así. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estas estructuras son los tubos colectores. Son los tubos colectores. Más delgadito de primer orden, más grueso de segundo orden. Entonces, ¿qué se va a llevar a cabo? También la recuperación. ¿Ya? Y acá se recupera el 9,3%. 9,3%. Si nosotros sumamos, entonces se ha realizado el proceso de reabsorción, se ha recuperado, ¿no?, la reabsorción del 99,3%. Eso se ha recuperado. Fíjense, chicos, casi todo. Tanto trabajan los riñones y los nefrones. Y lo que no se ha recuperado, ¿no?, en este caso ya
se va a expulsar mediante el proceso de la secreción. La secreción. Y esto es en un 0,7%. Secreción. Se va a expulsar lo que no se ha recuperado. Y eso constituye la orina. ¿Ya? Y la orina normal que nosotros expulsamos todos los días, ¿cuánto es? ¿Cuánto de orina expulsamos, chicos? De 800 a 1500 mililitros. Podríamos llegar a 2, sí, pero si pasamos los 2 ya tendríamos, ¿no?, una poliuria. Y puede ser un síntoma, ¿no?, de tener pues diabetes. ¿Ya? Entonces siempre nos preguntamos, ¿no?, ¿qué componentes tiene la orina? ¿Son sustancias así nocivas, malas? No. La orina contiene, por ejemplo, no agua. ¿Ya? Agua contiene también iones como es el sodio, tenemos el amonio, el potasio, el hidrógeno, sustancias como la creatinina, ¿ya? También hay urea, hay ácido úrico. Estas sustancias no son nocivas. Son sustancias que hay, ¿no?, un poquito más en la sangre. Que cuando hay, por ejemplo, ácido úrico más, ¿cuál sería el pH de la sangre? Dice, sería ácido. Y así no va a funcionar. Entonces tiene que ser ligeramente básico. Entonces, para poder equilibrar, mantener la homeostasis, ¿qué se debe hacer? Formar la orina. Y así